Saludos compañeros, maestra. Somos el grupo número 3, arquitectura prerrománica, románica. Está compuesto por mi compañera Gabriela Ortiz Borges, en un servidor Isidro Reyes Jiménez, y le vamos a desglosar el mismo a continuación. Arquitectura prerrománica. El escenario prerrománico abarca las antiguas provincias del Imperio Romano de Occidente, tomando como modelo las construcciones clásicas grecorromanas, lo que hoy son España, centro y norte de Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. El periodo prerrománico puede considerarse que abarca desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo X. Esta es una etapa de ensayos arquitectónicos que consiste con el fenómeno arquitectónico bizantino que Justiniano inicia con la Basílica de Santa Sofía, en Constantinopla la otra Bizancio. La arquitectura prerrománica evidencia desde sus principios tres influencias básicas entonces conocidas como son clásica grecorromano, bizantina posticonoclasta y bárbara. Durante su clima evolutivo o durante su evolución, esto es lo que llega a ser conocido como románico. Veremos que conserva estas tres influencias. De las escuelas prerrománicas podemos destacar que eran cinco escuelas. Entre ellas se encontraba Visongoda, Lombarda, Merovingia, Carolingia y Otónica. La arquitectura visigoda abarca los siglos 5 y 7. Es propiamente la arquitectura de los hispano-romanos que sobrevive a la caída del Imperio Romano de Occidente, fin de la Edad Antigua. De ahí la necesidad de alimentarse de influencias artísticas bizantinas, contemporáneas y del norte de África. Como en las restantes escuelas prerrománicas contemporáneas, los soportes proceden de los monumentos romanos y los capiteles son los casi imitaciones de los clásicos. El uso del arco de herradura. Hay dos etapas claramente definidas en la arquitectura visigóda, la que comprende los siglos 5 y 7, 5 y 6, perdón, la del siglo 7 y principios del siglo 8, la cual se ve interrumpida por la invasión árabe a España en el 711 después de Cristo. La primera etapa corresponde la iglesia de Cabezo del griego, ruinas en la provincia de Cuenca, conocida por sus cimientos y los planos levantados tras su excavación en el siglo XVIII. Es la primera mitad del siglo V. Arquitectura austriana, siglo IX y siglo X. Al verse los cristianos acosados por los invasores árabes, se vieron en la obligación de refugiarse en las montañas del norte de España, en donde el núcleo artístico más fecundado es el austriaco. En la arquitectura austriana, el arco de herradura se sustituyó por el de medio punto, en especial por el de medio punto peraltado, que es el arco específicamente austriano. Se emplea el muro llamado compuesto, ladrillos, mampostería, sillarejo, etc.
y para darle mayor fortaleza y riqueza plástica se le añade alquerías ciegas. Los capiteles son toscas imitaciones del corintio clásico de forma piramidal. Se distingue la cuerda como nuevo elemento decorativo, de manera especial en el noroeste, por lo que se cree de origen portugués. Es sistemático el empleo de la bóveda de cañón y contrarrestadas por medio de estribos. Esta es singular característica austriana en su tiempo. Los materiales son pobres, el sillarejo y las mamposterías. Sin embargo, gracias a las bóvedas, los estribos y los muros compuestas, una, una serie de bellos monumentos es creada, de manera que la pobreza de los materiales es compensada. Arquitectura ramiriense. Este periodo es considerado como el de mayor esplendor del arte austriano. Se desarrolla durante el reinado de Ramiro I. Sus edificios son completamente abovedados y de muy bellas proporciones, con decoraciones labradas, relieves y con sentido unitario que había desaparecido desde la caída del Imperio Romano de Occidente del 476 después de Cristo. Arquitectura mozárabe. Esta es la desarrollada por los mozárabes o cristianos sometidos que incorporaron el arte musulmán, característica visigodas en España. La administración por la fuerte cultura musulmana ciertamente influyó en las obras que realizaron. La construcción de sus templos es en piedra aparejada, rústica, con variaciones y mamposterías. Las cubiertas son de bóveda de cañón, seguido con copulares. Las bóvedas son revestidas extremadamente con tejas, formando aleros sostenidos por cartelas. Las columnas son monolíticas, con o sin capitel. Los arcos son de herraduras y el tipo basilical está representado por la iglesia de San Miguel de Escalada en León, con 3 naves y nave de crucero, la cual no es evidente por fuera. Arquitectura lombarda. Fueron los lombardos un pueblo germánico establecido entre el Elba y el Oder. Elba, río de Checoslovaquia y Alemania. Oder, río que pasa por Checoslovaquia y Polonia. Los lombardos invadieron a Italia en el siglo VI después de Cristo y fundaron un poderoso imperio. La arquitectura lombarda es la primera etapa de la prerrománica en Italia y llega a su pleno desarrollo en el reinado de Teodorico. Su obra más valiosa es el sepulcro de Ravenna o tumba de Teodorico. Arquitectura merovingia y carolingia.
En Francia, el prerrománico se diferencia en dos etapas que siguen la una de la otra, la merovingía y la carolingía. Durante el primer periodo, los materiales utilizados son principalmente de origen romano. El monumento más importante que se conserva es la iglesia de San Juan de Poitiers. Arquitectura otónica, la que pertenece al periodo dinástico de los otones en Alemania, desde el 1936 y al 1214 después de Cristo. Buenos días, chicos. Yo les estaré hablando acerca de las obras importantes de la arquitectura románica. Como también tocaremos lo que fueron los materiales utilizados, como los elementos constructivos, su ornamentación, ciudades y urbanismo. La arquitectura románica. El románico representa el perfeccionamiento alcanzado hacia el siglo XI. En los ensayos prerrománicos en los países del Imperio Romano de Occidente es un neolatinismo, es decir, una vuelta a las artes de la antigua Roma, modificadas por las influencias bárbaras del norte y las bizantinas, que fueron, en otras palabras, las influencias de las artes bárbaras septentrionales debido a las continuas invasiones de los bárbaros del norte. Las de Bizancio o bizantinas, a consecuencia de las cruzadas que pusieron a los pueblos de Occidente en contacto con Siria y Bizancio. Las influencias grecorromanas conservadas por tradición en el occidente. La basílica o iglesia románica se deriva de la basílica romana, con las modificaciones impuestas por las influencias citadas, lo que evidencia el predominio de lo greco-romano. Lo que mantuvo la coherencia del periodo románico fue la fe cristiana. El románico constituye un imperio espiritual formado por diversas naciones. Las órdenes religiosas de cluniacenses de Cluny y cistercienses de Cister vienen a ser los lazos de unión entre los pueblos. La casa románica. Los arquitectos románicos abandonan completamente al plano de la casa romana, la dormus romana, y asumen un nuevo concepto inspirado en las casas bárbaras. En sus primeros tiempos, las casas de los campesinos contaban con una sola habitación, la cual era un espacio muy versátil, dormitorio, comedor, cocina, etc. Y más tarde incorporó varias habitaciones y luego una segunda planta o segundo nivel. El interior de estas casas no escapaba a los inconvenientes de la iglesia románica. Los espacios eran reducidos, incluso la gran sala y oscuro debido a la estrechez de las ventanas. Por lo general, la construcción eran en madera o en barro y la piedra solo se utilizaba para las iglesias, los monasterios y las casas señoriales. Las casas señoriales de los nobles eran fortificadas y solían tener una torre espigada y una capilla. En las ciudades las casas dan frente a la calle por la pared a piñón y se extiende hacia el fondo principalmente. Generalmente las escaleras son externas y después se alojan en una torcilla y en caracol. Las casas de los comerciantes contenían negocios que daban a las calles, recordando en ese caso
las tabernas de las dormus romanas, pero expuesto a la calle. Los monasterios. El arte románico es esencialmente un arte monástico, es decir, con una orientación principal hacia los monasterios. Ellos fue así debido a la importancia que estos adquirieron en la Edad Media durante los periodos de invasión. Las artes y las letras tomaron refugio en los monasterios. Las órdenes religiosas que tuvieron esta responsabilidad se dividieron en tres categorías. Son las siguientes: las órdenes benedictinas, las órdenes benedictinex, dominicos y franciscanos, las órdenes religiosas militares, templarios y hospitalarios. Hay dos clases de edificaciones monarcales: los edificios culturales, los cuales están construidos alrededor del claustro o pórtico con arcada y cuyos arcos son sostenidos por columnas, las cuales muchas veces son generadas, aunque se considera que esto obedece a la evolución del atrio de la basílica. Parece más bien una reminiscencia del peristilum de la casa romana, ya que las dependencias se afilan en torno al claustro. Estas dependencias son las que siguen, son las siguientes: la iglesia como dependencia principal, el claustro, la cámara del tesoro, la sala capitular, la junta de religiosos, en donde se cantaban los capítulos de las horas canónicas, cabildos eclesiásticos, los talleres para los obreros y campesinos junto al cenobio o monasterio, dormitorios para los obreros y campesinos adjuntos al cenobio o monasterio, una frente, el refectorio, el comedor de la comunidad, refectorio cenobítico, la despensa, la cocina. Casi siempre el claustro era dispuesto en el ángulo derecho de la iglesia, visto desde la entrada. Los edificios rurales y agrícolas son los siguientes: escuelas, usina o depósitos de materiales combustibles, trojes o depósitos de frutos y cereales. Otras dependencias. Los claustros más importantes son los siguientes: Cluny, Clairvaux, San Bertrand de Comminges, Valmagnet, Geraud, San Salvid, Le Puy en Velay y Moisiat. Bueno, es un poquito complicado. Debido al estado constante de invasión en aquellas ciudades, las ciudades románicas eran construidas con una fortificación, esto es, rodeado por fuertes murallas
con torres circulares a cada cierta distancia. Tienen mucha fama las murallas de Ávila, Grona y Toledo en España, Carcassona y Mont Saint-Michel en Francia. Características arquitectónicas. Rechaza el revestimiento rico romano. Los muros se construyen en base a sillarejos y el sillar, evitándose la mampostería. El mismo llega a ser el material preferido, ya que se adecua económicamente y es de fácil uso y se adecua muy bien al estado social y económico de la época. Los techos de madera de las antiguas basílicas eran pocos durables, fueron sustituidos por la bóveda de cañón seguido. En las naves central y de arista de crucero en las laterales, el contrarresto por los empujes horizontales producido por las bóvedas fue resuelto mediante contrafuertes o columnas adosadas al exterior. Las ventanas son limitadas en su parte superior por arcos de medio punto. Las puertas son enfatizadas mediante archivolatas y que producen abocinamientos y decoradas con motivos muy variados. Los tímpanos de las puertas aparecen decorados con bajos relieves. Los capiteles unas veces son de origen corintio y otras de origen ornamentados con entrelazados florales o con figuras de animales, de hombres o de santos. Además, otras veces imitan a los bizantinos. El plan basilical adquiere mayor complejidad al fragmentarse los espacios, al agregarse torres yaxidíolos y al desarrollarse el coro en crucero y el deambulatorio planta en cruz latina. Bueno, ahora les hablaré acerca de los que son dos obras importantes en la arquitectura románica. Dentro de estas tenemos la San Ambrosio de Milán. Esta se construyó a principios del siglo XI sobre una basílica anterior, de la que solo se conserva la torre de monjes, que data de finales del siglo X. La torre en un principio estaba exenta, pero luego se adosó a lo que ya es la iglesia. La cabecera fue ya lo primero que se construyó y lo más típicamente románico lombardo. La Basílica de San Ambrosio presenta un aspecto exterior poco común, compuesto por dos torres de ladrillo de diferentes alturas y un enorme atrio, casi tan grande como la iglesia, en el que se pueden ver algunos fragmentos históricos de la arquitectura románica. Nos sigue lo que es la iglesia abacial de Santa Fe de Conques. Esta está considerada como una pieza maestra de la arquitectura románica, ubicada del sur de Francia, siendo especialmente célebre por su tímpano y por su tesoro, que incluye obras de artes únicas destacadas en el periodo carolingio. En el interior se presenta decorado con vitrales. Esta abadía fue fundada por el abad Dadón bajo la protección de Carlos Magno. Hablaremos a continuación de los materiales básicos empleados en la arquitectura románica. Estos son la piedra de sillería o sillar. Este es un bloque de piedra labrado como un paralelepípedo
Frecuentemente estos sillares eran marcados por los canteros con marcas para posterior cobro. Las paredes, así elaboradas, tenían dos finas capas de sillería y en medio una masa de ripio, pequeñas piedras normalmente procedentes del tallado de los sillares. La colocación o aparejo de la sillería puede ser a soga o tizón, alternando la disposición en forma paralela y perpendicular a la dirección del parámetro, en cinta o hileras, entre otras. El sillarejo, esta es una piedra más pequeña, de peor labrado y ajuste. Se realiza con martillo, desbastando directamente la piedra bruta. El mampuesto, esta es una piedra no labrada o de labrado tosco. Frecuentemente se usa el calicanto a base de mampostería aglutinada con argamasa, que ya es mortero de cal, arena y agua. Entre otros materiales encontramos los que fueron los ladrillos. Este se utilizaba de forma decorativa para los arcos y muros, la madera para cubierta de templos no abovedados y construcciones menos importantes para el cubrimiento. La pizarra y el barro cocido, estas ya se utilizaban ya, como todos sabemos, para las tejas y techos. Seguimos con los que son los elementos constructivos de la arquitectura románica. Tenemos lo que son las plantas, los muros, las bóvedas, las columnas, las cúpulas, entre otros. Las plantas se inspiran en la basílica romana, adquieren la forma de cruz latina. La nave mayor suele tener doble anchura que las colas laterales. Entre otras novedades de la planta románica están lo que es el pórtico. El pórtico en la fachada de la iglesia viene a ser la evolución del antiguo nártex, de la basílica cristiana donde se quedaban los catecúmenos. Dentro de las torres, torres cuadradas, octagonales o circulares, se alzan a los lados del pórtico, construyendo un adorno muy gustado, sobre todo el románico alemán, que las multiplica, dos en la fachada y otra en el crucero. En el claustro o transformación monacal del atrio, la componen una arquería lateral y una cubierta plana de abovedado. El crucero sobresale por encima del nivel de la intersección de la nave mayor y la transversal. Continuamos con lo que son los muros. Los muros eran de construcción tosca, aprovechaban toda clase de piedras, sin embargo ponían especial atención a la disposición de las hiladas. Seguimos con las bóvedas. Hasta bien inicio del siglo XII se usaron las bóvedas según los cánones etruscos y romanos. Prevalecieron las de medio cañón, reforzadas con grandes arcos de medio punto, lanzados de pared a pared. Estos arcos se denominan fajones o dobleros. Primeros fueron lisos y luego fueron moldurados. También aplicaron lo que son las bóvedas de aristas. La obtenían mediante la compenetración de dos bóvedas de medio cañón perpendiculares entre sí. La usaron en las naves laterales al descargar su peso sobre los arcos transversales o torales y sobre los longitudinales o formeros. Permiten una estructura más ágil y ligera. Como ya saben, su construcción era tosca, o sea, era una arquitectura pesada. Esto ya lo utilizaban para ir aligerando lo que era su arquitectura, su construcción. Seguimos con la cúpula. Esta gozó de una gran aceptación en el estilo romano, tanto que algunas iglesias, en vez de bóvedas corridas para cubrir las naves, usan varias cúpulas al estilo bizantino. Esto lo podemos ver en la Catedral de Saint-Front de Périgueux, cómo utilizaban las cúpulas, cómo se puede ver en su fachada. Seguimos con las columnas. Estas no guardan proporciones fijas. Estas son arbitrarias, pues carecen de módulo. Los fustes cilíndricos o poligonales
Son lisos, para la mayor parte de las veces suelen ir adosados a los lados del pilar que la sustenta. Los capiteles adoptan formas variadas. Las más usadas son los cubiformes acampanada y el tronco de cono o pirámide invertida, frecuentemente desnudos. Sus adornos van desde los motivos vegetales, que es la variación del jónico y el corintio, pasando por los diseños geométricos y a los animales fantásticos, hasta los relieves esculpidos en cuyas escenas hacen referencia a hechos históricos o legendarios de estos últimos tiempos. Pasamos a lo que es ya sus urbanismo y ciudades. Entre los edificios rurales y agrícolas encontramos lo que son las escuelas, usina o depósito de material de combustibles, depósito de frutos y cereales. Con otras dependencias, los claustros más importantes son el Cluny, el Clairvaux, San Bertrand, entre otros. Debido al estado constante de invasiones y querellas, la ciudad románica era construida como una fortificación. Esto es, rodeada por fuertes murallas con torres circulares a cada cierta distancia. Tiene mucha fama las murallas de Ávila, Gerona y Toledo. En España podemos encontrar un gran ejemplo en Carcassonne y Mont Saint-Michel en Francia.